Él me prometió que veríamos el mundo juntos, y luego se la llevó a ella por toda Europa mientras yo abordaba el primer vuelo de regreso a casa. Él me llamaba su futuro, pero le dio su presente a otra persona. Desaparecí sin decir una palabra hasta el día en que me volvió a ver, parada bajo las luces de París. Ya no era la chica que solía esperar. Esta vez, no miré atrás. Estaba de pie al fondo del auditorio, con los dedos entrelazados sobre mi cintura, mirando a Caleb pasear detrás del telón. Aún no le había dado el foco de luz, pero su postura ya tenía la compostura de alguien listo para recibir aplausos. «Parece nervioso», susurró a alguien a mi lado. No lo estaba. Yo conocía esa forma de caminar. La había visto desde que teníamos 13 años. Cada vez que salía a la cancha durante los torneos escolares, cada vez que daba presentaciones en clase, ese paso lento y seguro, confianza forjada en años de elogios silenciosos. En aquel entonces, solía sentarme en las gradas y rezar para que no se tropezara con sus palabras. Ahora, rezaba para que recordara las mías. Estaba a punto de ser nombrado estudiante del año, el mayor honor en la Conferencia Académica Nacional de nuestra universidad, y yo había estado despierta cada noche esa semana, editando su solicitud, perfeccionando la puntuación, revisando el formato, incluso puliendo el discurso que planeaba pronunciar. «Esta es nuestra victoria», me había dicho hace 2 noches, tumbado en el suelo del dormitorio mientras yo corregía a su lado. «De ninguna manera habría calificado sin ti». Mis dedos aún olían a las cáscaras de naranja que comimos esa noche. «Ahora, por favor, dé la bienvenida», anunció el presentador. «Nuestro estudiante del año 2025, Caleb Yao». La sala estalló en vítores mientras él caminaba hacia el podio. Destellos de cámaras parpadearon. Las luces del auditorio se atenuaron. Me incliné ligeramente hacia adelante, lo justo para verlo bien a través de las filas de cabezas. Caleb sonrió al público, encantador y sin esfuerzo. «Me siento increíblemente honrado», comenzó. «Cuando ingresé a la universidad, nunca imaginé que estaría aquí. Le debo esto a las personas que vieron algo en mí incluso cuando yo no lo veía». Se me cerró la garganta. «Aquí viene», pensé. Siempre supe que él sabía cómo crear un momento, cómo mantener el silencio el tiempo justo antes de decir un nombre. Continuó: «Quiero agradecer a mis profesores, a mis compañeros de equipo y, especialmente, contuve la respiración. Iris Sang». Dejé de respirar. «Ella me recordó que los sueños todavía son posibles», dijo, recorriendo con la mirada al público hasta que se posó en ella, tercera fila, pasillo central, justo donde yo la había ayudado a encontrar su asiento asignado 20 minutos antes. Iris pareció sorprendida, luego bajó la mirada con modestia, las comisuras de sus labios curvándose hacia arriba. Algunas cabezas se giraron hacia ella. Alguien susurró su nombre. Vi cómo se propagaba por la multitud como una piedra arrojada en agua quieta. «Iris me recordó que tu origen no define tu ambición», continuó Caleb, «que incluso cuando vienes de casi nada, con suficiente corazón y esperanza, puedes cruzar cualquier puerta». El público aplaudió. Algunos se pusieron de pie. Yo no me moví. Después, esperé junto a la mesa de refrigerios mientras la gente se acercaba a Caleb para felicitarlo. Él reía, abrazaba, se tomaba fotos. Iris permanecía a su lado, pequeña, suave y perfecta para el centro de atención. Nunca le tomó del brazo, pero nunca lo necesitó. El espacio entre ellos se reducía con cada mirada. Cuando Caleb finalmente llegó hasta mí, con la corbata floja y los ojos brillantes, sonrió como si nada estuviera mal. «Hola», dijo, estirando el brazo para rodear mi cintura. «¿Cómo lo hice?» Sonreí, pequeña, débil, cansada. «No tartamudeaste». Él se rió. «Eres la razón por la que no lo hice». «Lo sabes». «De veras», dije en voz baja. Él inclinó la cabeza, confundido. Dejé que el silencio se instalara. «Ni siquiera me mencionaste», dije finalmente. Parpadeó. «¿Qué?» «Yo escribí tu discurso». «¿O se te olvidó?» «No lo olvidé», dijo rápidamente. Es solo que se rascó el cuello. «Mira», Iris me ayudó a volver a creer en mí mismo. Pensé que sería significativo. «Ella te ayudó». Mi voz sonó más aguda ahora. «¿De qué manera exactamente?» «Ella escucha», dijo.
Me contó su historia, su familia, por lo que ha pasado. Me dio perspectiva. Ella te conoce desde hace 3 meses, Caleb. Yo te conozco desde hace 10 años. Él se estremeció. Lo siento, dijo. Estás exagerando. Hubo silencio. Caminamos a casa sin hablar. Nuestra suite compartida en la residencia estudiantil estaba en silencio. Su compañero de cuarto seguía en la fiesta. Me senté al borde de la cama, desaté mis zapatos lentamente. Caleb estaba cerca de la ventana, jugueteando con sus gemelos. Ella lloró, dijo de pronto. Levanté la vista. Iris. Cuando se enteró de que gané, dijo que se sentía orgullosa de mí. Se volvió hacia mí, sonriendo. ¿No es dulce? Dulce. Me levanté, caminé hacia mi escritorio y abrí mi computadora portátil. El documento seguía abierto. Deslicé el ratón sobre él. Él se acercó por detrás y puso suavemente las manos sobre mis hombros. Oye, no estés así. No me moví. Sé que te molestó, pero no quise decir nada malo. Cerré el documento. Lo sé. Él sonrió aliviado. Entonces, ¿estamos bien? Asentí. Sí, estamos bien. Pero por dentro, algo se había roto. Más tarde esa noche, me despertó el sonido de su teléfono vibrando. No quise mirar, pero la pantalla se iluminó en la habitación oscura. Iris no podía dormir. Sigo pensando en lo que dijiste. Gracias por hacerme sentir vista esta noche. Iris, espero poder ser alguien digno de estar a tu lado. Él no respondió, pero tampoco lo borró. A la mañana siguiente, lo observé mientras servía cereal en su cuenco y hablaba sobre cambiarse de especialidad. No se dio cuenta de que yo no había tocado mi cuchara. Se inclinó y me besó la mejilla. Eres la mejor, dijo y salió por la puerta. Me quedé sentada en la cocina silenciosa durante mucho tiempo. Mi cáscara de naranja de hace 2 noches seguía sobre la mesa. La primera vez que pasó, pensé que había sido un error. Proyecto en grupo, lunes por la tarde, aula 2A. Llegué temprano y me senté al lado de Caleb como siempre hacía. Era un ritual tácito. Yo a la izquierda, él a la derecha. Habíamos compartido ese lugar durante años de presentaciones y debates, pasándonos notas cuando el profesor no miraba. Pero ese día, justo cuando saqué mi portátil, escuché su voz. Hola, Caleb. ¿Está ocupado este asiento? Levanté la vista. Iris estaba al final de la fila, con los dedos aferrados a un cuaderno, ojos grandes y ansiosos como una alumna nueva en su primer día. Caleb sonrió. No. Adelante. Y así, ella se deslizó en el asiento a su otro lado. 2 segundos de charla trivial y de repente yo era la que estaba al borde de la mesa. Trabajábamos en parejas. El tema era diseño de políticas públicas. Caleb y yo lo habíamos elegido semanas antes. Nuestro proyecto, nuestro esquema, nuestro PowerPoint. Traje ese artículo que mencionaste, dije, empujando mi carpeta hacia él. Antes de que pudiera responder, Iris se inclinó entre nosotros. Yo también lo leí. El de los créditos fiscales urbanos escandinavos, ¿verdad? Tan fascinante. Me sonrió como si pensáramos lo mismo. No era así. Caleb nos miró divertido. Ustedes dos deberían haber sido compañeras. Intenté inscribirme en su grupo, dijo Iris riendo, pero estaba lleno. Su voz bajó mientras se volvía hacia mí. Espero que no te importe que me cuele aquí. No conozco a mucha gente en este departamento. Sonreí. Educada, pequeña, quebradiza. Está bien. No lo estaba. Después de clase, esperé a que Iris se fuera antes de decir nada. Podría haberse sentado literalmente en cualquier otro lugar. Caleb ajustó la correa de su mochila. Solo quería compañía. No seas fría. No soy fría. Solo que vamos, Sophie. Puso los ojos en blanco. No estarás celosa, ¿verdad? Apreté las manos alrededor de mi carpeta. Ella se está aferrando a ti. Él se rió. Ella está sola.
No puedes culparla por intentar hacer amigos. Ella no está haciendo amigos. Está convirtiéndote en el centro de su gravedad. Él me miró de reojo. Siempre analizas demasiado a las personas. Yo no dije nada. Ese fin de semana, tuvimos nuestra habitual sesión nocturna de estudio en la biblioteca. O al menos eso pensé. Llegué a nuestro cubículo de siempre solo para encontrar a Iris ya allí, con los pies recogidos bajo ella, bebiendo un latte helado y con el portátil abierto en nuestro archivo compartido de investigación. Oh, hola, dijo cuando me vio. Espero que no te importe. Caleb me invitó a unirme. Él dijo cuantos más, mejor. Me giré hacia Caleb. Él sonrió, sin siquiera apartar la vista de su portátil. Ella está añadiendo algunas fuentes, nada importante. Asentí. Pero esa noche, escribí menos de 300 palabras. Mi mente seguía vagando hacia su letra ordenada en los márgenes de nuestras impresiones, sus preguntas susurradas suavemente, la forma en que Caleb se inclinaba hacia ella cuando hablaba. Más tarde esa noche, de vuelta en la residencia, me quedé de pie al pie de su cama viéndolo desplazarse por su teléfono. Él levantó la vista. ¿Estás callada? ¿Lo estoy? Pregunté. Él me estudió un segundo. Oye, ¿qué pasa ahora? Iris, dije. Ella está en todas partes. Él dejó el teléfono con un suspiro. ¿Qué estás intentando decir? Estoy diciendo que siento que me están reemplazando. Frunció el ceño. Estás siendo dramática. No hablé. Ni siquiera puedo hablar con otra chica sin que te pongas fría, murmuró. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué es? Preguntó. Estás actuando como si te estuviera engañando. No lo estoy. Nunca dije que lo estuvieras. Pero tampoco estás actuando como si estuviéramos juntos. Él me miró fijamente. ¿Quieres que la aparte solo porque es amable conmigo? No, dije en voz baja. Quiero que te des cuenta de lo que estás permitiendo que pase. A la mañana siguiente, abrí mi armario y saqué la ropa de cama de repuesto. Nuestra suite en la residencia tenía 2 camas individuales separadas por una cómoda. Siempre había dormido en la izquierda. Su cama era mía la mitad del tiempo. La otra mitad dormíamos abrazados. Ese era nuestro ritmo. Pero ese día, quité las sábanas y me mudé a la cama vacía. Él entró justo cuando estaba alisando el edredón. Sophie. Su voz llevaba una risa. ¿Qué estás haciendo? No levanté la vista. Creo que necesitamos espacio. Él se detuvo. ¿Por Iris? Por todo. Él no discutió. Solo se quedó allí un momento y luego salió de la habitación. Esa tarde, Iris trajo té de burbujas a nuestro seminario. Le entregó uno a Caleb. Azúcar moreno, sin perlas. ¿Cómo te gusta? Luego se giró hacia mí. No estaba segura de que te gustaba, así que no quise comprar el equivocado. Así lo presentó ella. Como respeto, como precaución. Pero Caleb no se dio cuenta. Él simplemente tomó el vaso y dijo: eres una salvavidas. Observé la pajilla atravesar la tapa. La semana siguiente, Iris comenzó a llegar antes que yo a las clases, a los encuentros en la biblioteca, incluso a nuestra asignatura optativa compartida en la que ni siquiera estaba matriculada. Ella pidió asistir como oyente, explicó Caleb cuando pregunté. ¿Por qué esta clase? Insistí. Él se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez le guste el tema. Él no se daba cuenta de sus ojos sobre él durante las conferencias. No se daba cuenta de cómo, cuando el profesor pedía voluntarios, ella levantaba la mano y decía: Caleb y yo podemos hacerlo. No se daba cuenta de la forma en que ella inclinaba la cabeza como si no tuviera intención de invadir mi espacio. Simplemente terminaba allí. Una noche, Iris nos siguió de regreso a la residencia después de una clase nocturna. Oh, es justo aquí, dijo, deteniéndose en la puerta. No me di cuenta de que ustedes dos vivían en este edificio. Caleb sonrió. ¿Quieres entrar? Antes de que pudiera decir algo, Iris levantó su teléfono. Necesito terminar una llamada. Quizás la próxima vez.
Él se giró hacia mí. No te preocupes, sé que es tu espacio. Luego ella miró a Caleb. Buenas noches. Su sonrisa era inocente. Su momento, perfecto. Ella nunca pidió entrar. Él solo quería que yo lo viera invitarla. Esa noche, me acosté en la segunda cama y me quedé mirando el techo. Recordé la primera vez que Caleb y yo nos sentamos juntos en la biblioteca, la forma en que tomó prestado mi bolígrafo sin pedirlo, cómo se inclinaba demasiado cerca cuando susurraba respuestas durante los exámenes grupales, cómo me acompañaba a casa todas las noches incluso cuando llovía. Solía decir que yo era su silencio favorito. Ahora solo estaba callada. Una noche recibí un mensaje. Iris, espero que no te importe que pase tiempo con Caleb. Sé que ustedes dos son cercanos. Él ha sido tan buen oyente. Ella nunca me había escrito antes. No respondí, pero lo releí 2 veces. Él solía ser mío. Más tarde esa noche, Caleb golpeó suavemente el borde de mi cama. ¿Sigues enfadada?, preguntó. Me giré para mirarlo. No estoy enfadada, dije. Estoy agotada. Él se pasó la mano por el cabello. ¿De qué? De hacer espacio donde solía pertenecer. Su rostro se tensó. ¿Piensas que estoy haciendo esto a propósito? No, dije. Creo que dejaste de darte cuenta. Él no dijo nada después de eso, solo se quedó allí un rato más y luego regresó a su cama. Me di la vuelta, subiéndome la manta hasta la barbilla. Estábamos solo a 2 metros de distancia, pero nunca me había sentido más lejos de él. La casa del lago se suponía que iba a ser un reinicio. 3 días, 2 noches, solo nosotros. Caleb la había reservado la semana después de su ceremonia de premios. Sorpresa, una especie de ofrenda de paz, tal vez. Hacía 2 semanas que dormía en la cama de repuesto. Él dijo que necesitábamos un cambio de escenario. Algún lugar con estrellas, me dijo. Solo tú y yo. Nadie más. Empacamos ligero. Una maleta cada uno. Comida para el fin de semana y una cámara desechable vieja que encontré en el fondo de mi cajón. Vamos a sacar una foto cada día, dije mientras subíamos al tren. Algo real. Sin filtros. Él sonrió y me besó en la frente. Solo si prometes salir en ellas. Quise creer que esto era el comienzo de algo mejor. Llegamos el viernes por la tarde. El lago brillaba bajo la luz del sol. Los pinos rodeaban la casa como guardianes. Todo olía a cedro, neblina y posibilidades. La casa tenía un dormitorio principal, una pequeña habitación de invitados y ventanas de suelo a techo que dejaban entrar la luz como el agua. Yo reclamo la hamaca, gritó Caleb, dejando caer su bolso y estirándose como un niño. Sonreí, colocando la cámara en la mesita de noche. Más te vale no quedarte dormido allí y quemarte con el sol. Él me guiñó un ojo. Para eso te traje. Esa primera noche, preparamos la cena juntos. Espaguetis, pan de ajo, vino barato. Él puso música desde su teléfono. Me reí por primera vez en semanas. Cuando el sol se escondió tras los árboles, sacó un papel doblado de su mochila. Escribí esto en el tren, dijo. Nueva idea para un discurso. ¿Puedes revisarlo luego? Por supuesto. Él extendió la mano por la mesa. Extrañaba esto. Yo también, quise decir, pero solo asentí. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Ni siquiera sabía que la casa tenía timbre. Caleb levantó la vista de su cereal. ¿Esperas a alguien? Negué con la cabeza. Él abrió la puerta y allí estaba ella. Iris, con el pelo encrespado, los zapatos llenos de barro, los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando durante horas. Mientras balbuceaba sé que esto es raro. Se suponía que iba a tomar un coche hasta la casa de mi primo en el norte, pero perdí la conexión y se me murió el teléfono y no sabía a dónde ir. Caleb salió instintivamente, con la mano sobre su hombro. Oye, respira. Ya estás bien ahora. No quería entrometerme, añadió rápidamente. Pero recordé que dijiste que venías aquí. Pensé que tal vez su voz se desvaneció.
Yo me quedé congelada junto al fregadero de la cocina, con los dedos mojados de enjuagar las tazas. Nuestras tazas. Caleb me miró, con la boca entreabierta, esperando algo. Permiso. Quizás pueda quedarse, dijo. Solo por esta noche. No respondí. Él se volvió hacia ella. Entra. Pareces agotada. Iris se quedó en la habitación de invitados. Se duchó. Volvió a tomar prestada otra sudadera de Caleb. It swallowed her frame. Durante la cena, apenas comió. ¿Estás segura de que estás bien? Preguntó Caleb con suavidad. Simplemente me siento mal, susurró ella. Sé que arruiné tu viaje. No arruinaste nada, dijo él. Entonces ella me miró. Sophie, lo siento mucho. Yo sonreí con rigidez y cansancio. Está bien. Aquella noche, tomé la cámara y salí al porche. Hacía frío. El lago estaba plateado bajo la luna. Apunté el objetivo hacia el horizonte, pero no presioné el obturador. Dentro, los oí reír. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada para tomar agua. El pasillo estaba oscuro. Una tabla del suelo crujió bajo mi pie. Pasé frente al cuarto de invitados. La puerta estaba entornada. Fruncí el ceño. Pasé junto al baño. Me giré lentamente hacia el dormitorio principal. La puerta estaba cerrada. Una fina franja de luz se filtraba por debajo. Me quedé allí descalza, temblando. Mi mano flotó sobre el pomo, pero no lo abrí. Me di la vuelta y regresé a la sala de estar. El sofá era duro y estrecho. Me acosté allí sin manta, mirando el techo, con el corazón golpeando en mi pecho como un puño que golpea a una puerta cerrada. Al amanecer, ya había hecho la maleta. No cerré los cajones de golpe ni caminé de puntillas. No escribí ninguna nota. Simplemente cerré la cremallera de mi bolso, me puse la chaqueta y salí por la puerta. El bosque estaba húmedo. Mis pasos eran silenciosos. Ni siquiera habían comenzado a cantar los pájaros. En la carretera principal, esperé el primer autobús de regreso a la estación. Cuando llegó, subí sin mirar atrás. A mitad del trayecto, mi teléfono vibró. Caleb, ¿a dónde fuiste? Caleb, ¿sigues enfadada por anoche? Caleb, estás exagerando. Ella tenía frío. Le di la cama. Eso es todo, Caleb. ¿Puedes decir algo? No respondí. En cambio, abrí la galería de fotos, busqué la foto que había tomado el primer día, la de nuestros pies uno al lado del otro en el muelle. La borré. Cuando llegué al campus esa tarde, la residencia estaba vacía. Caleb seguía en el lago. Deshice lentamente la maleta, volví a instalarme en la cama libre, me tapé con las sábanas y, esta vez, no lloré. Me enteré por primera vez de la beca por un cartel en la pared de la biblioteca. Era una beca académica completa que se otorgaba cada primavera a un estudiante por universidad. A alguien con un expediente académico excepcional y una destacada contribución a la comunidad. La tenía en la mira desde el primer año. Había acumulado más de 400 horas en el centro local de alfabetización, me quedaba despierta hasta tarde elaborando informes de tutoría e incluso ayudé a construir la estructura de solicitud para otros estudiantes cuando me lo pedían. Caleb siempre decía que sería pan comido para mí. Eres como la niña de sus carteles, bromeó una vez, dando golpecitos en mi carné de estudiante. Si no te la dan a ti, el universo te debe un reembolso. Así que cuando salieron los resultados aquel lunes por la mañana, no esperaba fuegos artificiales, solo una confirmación tranquila. En cambio, obtuve silencio, y luego susurros. A la hora del almuerzo, el nombre de Iris estaba en el chat grupal del departamento. Lanzador de serpentinas, felicidades a Iris Sam por la beca FA en Full Impact. Lanzador de serpentinas, se me encogió el estómago por un momento. Pensé que lo había leído mal, pero el mensaje era real. Estaba allí en la pantalla, acompañado de emojis de corazones, aplausos y comentarios de se lo merece que no dejaban de llegar. Me quedé quieta un minuto entero. Luego entré en la página interna de las becas. Su nombre aparecía allí, una de las 20 ganadoras a nivel nacional. Iris Sim, carrera,
Economía y Estudios de Políticas. Ensayo denominación, cerrando brechas en la educación comunitaria. Horas totales de servicio, 320. 320. Sentí que se me cerraba la garganta. Deslicé hasta el resumen de su ensayo. Frases conocidas me saltaron a la vista como moretones. Trabajar con estudiantes desfavorecidos me enseñó que la alfabetización no es un privilegio, es un camino. Esa era mi frase. Esa noche fui a la oficina de la coordinadora de voluntariado del campus. La señora Tang había supervisado la mayoría de mis horas. Levantó la vista de su escritorio, sorprendida de verme. Sophie, pensé que vendrías a celebrar el premio de Iris. Forcé una sonrisa. De hecho, por eso vine. Le expliqué todo. Como las frases de su ensayo coincidían con las que yo había escrito en nuestros informes de impacto. Como sus horas de servicio registradas provenían de documentos colectivos del centro, algunos de los cuales yo había entregado personalmente. Le conté cómo Caleb tenía acceso a mis registros porque le había pedido ayuda para formatearlos el semestre pasado, cuando estaba demasiado enferma para terminarlos. La señora Tang se quedó en silencio. Sacó un archivo del cajón inferior. La solicitud de Iris llegó por la vía de recomendación especial de tu novio. En realidad, dijo que ella era demasiado tímida para postularse por sí misma, pero que había hecho un trabajo increíble tras bastidores. Supuse que lo sabías. Me quedé mirando la carpeta. Ni siquiera se había postulado ella misma. Ella solo envió la copia final, dijo la señora Tang, frunciendo el ceño. Pero la mayor parte de la documentación la compartió Caleb. Lo encontré esa noche fuera del centro recreativo, dando patadas a un balón de fútbol con 2 compañeros de clase. Sonrió al verme. Hey, no esperaba verte aquí. Esperé hasta que sus amigos se fueran. Iris consiguió la beca, dije. Se encogió de hombros. Sí, ¿no es genial? Observé su rostro. Orgullo. Ninguna parte. Leí su solicitud. Él alzó una ceja. Usó mis registros, mis citas, mis informes de impacto. No parpadeó. Se los envié. Ella pidió ayuda. Mi voz se apagó. Sin decírmelo. No pensé que te importara. ¿No pensaste que me importaría que le dieras mi trabajo? Ella lo necesitaba, dijo simplemente. Tú siempre ibas a estar bien, Sophie. Eres Sophie. Aquella frase se sintió como una bofetada. Ella lo necesitaba más, repetí despacio. Así que le diste lo que yo me gané. No era mi intención. Solo pensé, mira, tú brillas por ti sola. No necesitabas esto para demostrar nada. Pero yo lo quería, dije en voz baja. Y trabajé por ello. Y en lugar de estar a mi lado, le entregaste mi lugar a otra persona. Caleb apartó la mirada. Lo observé, al chico que creí conocer, ahora convertido en un espejo que no reflejaba nada. No dejas de hacerme más pequeña, susurré. No dejas de reducirme para hacerle espacio a ella. Él soltó el aire con fuerza. ¿Por qué siempre quieres convertir esto en una guerra? Ella no te está quitando nada. No. Se lo estás dando tú. Se quedó paralizado. Di un paso atrás. Le diste mi trabajo, mi mérito. Y ahora quieres que actúe como si nada hubiera pasado, como si aún debiera quedarme. No respondió. Ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Más tarde esa noche, me senté en mi cama, con las luces apagadas y el portátil abierto. Revisé correos antiguos, buscando el borrador que nunca había enviado. Mi carta de motivación para el programa de estudios en el extranjero en París. Llevaba 2 meses en mi bandeja de entrada. A medio escribir. La había estado reservando, ¿para qué? Para que él se pusiera al día. Para el momento perfecto. Para después de la siguiente renuncia. Abrí el documento. El cursor parpadeaba al final del segundo párrafo. Lo miré durante mucho tiempo. Y finalmente, empecé a escribir de nuevo. A la mañana siguiente, vi a Iris en la cafetería cerca del campus. Estaba sola, encorvada sobre una agenda, mordisqueando la tapa de un bolígrafo. Cuando me vio, sus ojos se abrieron. Sophie.
Se levantó como si quisiera abrazarme. No me moví. Ella se volvió a sentar, incómoda. Escuché que te sorprendió lo de la beca. No respondí. No quería molestarte. Caleb dijo que estarías de acuerdo, que no querías postularte este año. Mantuve la voz firme. Usaste mis palabras, Iris. Ella palideció. Eran hermosas, dijo suavemente. No pensé que te importara. Pero nunca preguntaste. Su mirada cayó. Es solo que no pensé que tuviera una oportunidad. Caleb dijo que necesitaba sonar más pulida. Él ofreció tus archivos. Yo no los tomé. Él los dio. Tampoco lo detuviste. Ella no dijo nada. No eres una víctima, dije. Eres muy buena en parecer indefensa, pero yo te veo. Su labio tembló, pero no me quedé a verla llorar. I left the coffee shop and didn't look back. That night, I printed the final version of my Paris application. I signed the last page, then sealed it in an envelope. Not for revenge, not for pride, just for myself. There was no dramatic moment that made me do it, no screaming match, no final betrayal caught on camera, just silence. And I'd had enough of it. It was mid-November when the idea came back. I say came back because I'd thought about it before, the study abroad program in Paris, a one-year research track at the University of Paris for international scholars with an emphasis on public speaking, community policy, and civic reform. It had been in my bookmarks since sophomore year. I had never applied. I had always told myself, later, when things were more stable, when Caleb wasn't swamped, when we were better. Later never came. So this time, I didn't wait. I didn't ask Caleb if it was okay. I didn't ask myself if it was fair. I just opened the portal, clicked Start Application, and began typing. The world outside was gray and quiet, campus sidewalks lined with fallen ginkgo leaves. In sea they are sweet, the heating made everything smell faintly like old water pipes and dust. Edie's was out of town with Caleb for a regional internship summit in Nanjing. A texted me once, we made it. Her presentation was shaky at first, but I helped smooth it out. She's doing better now. Lo logramos. Su presentación estuvo inestable al principio, pero la ayudé a mejorarla. Ahora está mejor. I didn't reply. It was halfway through my personal essay. The thing about leaving is it doesn't look like what you think. It doesn't look like bags slammed shut or heels storming downstairs. Sometimes it's just a girl in a hoodie sipping green tea in the corner of the campus library clicking submit on an application portal at 2:42 de la tarde. That's all it took, one click, and I knew deep in my chest that I wasn't waiting anymore. By December, my acceptance letter came, an official PDF with a stamped signature and a welcome line in French. Felicitations Sophie 1. I read the line 3 times. Then I turned off my screen. The following days were quiet. Caleb and Iris returned from their summit full of stories. He didn't notice the way I'd cleaned out my side of the bookshelf, the empty drawer, the calendar torn off the wall. It told me they were invited to a second-round conference in Chengdu. She's still unsure, he said one night, kicking his shoes off, but I said I'd go with her either way. I mean, she's new to this. Ella sigue insegura, dijo una noche mientras se quitaba los zapatos, pero le dije que iría con ella de todas formas. Quiero decir, esto es nuevo para ella. Y nadie. Don't you have anything to say? He asked. He looked up from my laptop. No. Sounds like you've made your decision. ¿No tienes nada que decir? Preguntó él. Levanté la vista de mi portátil. No. Parece que ya has tomado tu decisión. He frowned. It's not like that. No es así. He turned back to my screen. Okay. Está bien. Packing was easier than I thought. Clothes, documents, my journal, 2 pens I always write with, a photo of my parents, and the camera Caleb gave me back when things still felt possible. I didn't bring anything Iris had touched. He booked a morning flight, 7:25 de la mañana. The car arrived before sunrise. He wheeled my suitcase quietly through the hallway. Everyone was still asleep.
The living room lights were off. Calex's door was closed. I didn't open it. He didn't want to see you not like that, not in that half-asleep way he always used to call me mon and pull me back in with a sleepy kiss. No more half-hearted magic. No more almost. On the table in the entryway I left an envelope, plain white, no name on the front. Inside, a folded sheet of paper with one sentence written in clean blue ink. You always said I was your future, but you gave your present to someone else. Siempre dijiste que yo era tu futuro, pero le diste tu presente a otra persona. That was it. No signature, no return. The driver didn't speak much. He was grateful for the silence. At the airport, I moved like a shadow through the terminal. One bag, no return ticket, no tears, just quiet, steady breath. At the gate, I sat with my coat wrapped around my knees, watching other passengers fidget with boarding passes, neck pillows, phones. A child 2 seats away was eating chocolate wafers and swinging his legs. I thought, strangely, of the first time Caleb and I rode a plane together. We were 17. His hands had been shaking so badly, I held them in mine the whole way to Beijing. You're safe, I whispered then, but no one held my hand this time. Estás a salvo, susurré entonces, pero esta vez nadie sostuvo mi mano. And I wasn't scared. When they called boarding for Paris, I stood, lifted my bag, and walked forward. Not fast, not slow, just forward. Ni rápido, ni lento, solo hacia adelante. Paris wasn't warm the day I arrived. It was gray, wind-stained, drizzling. The cab from Charles de Gaulle moved through wide boulevards with their pale facades and wrought iron balconies, and for a moment, I felt like I was in a dream I didn't remember dreaming. The driver asked me something in French. He just nodded. When we stopped in front of the student housing, I handed him a €50 bill and said, merci, with an accent I wasn't confident in yet. Gracias. He smiled anyway. The building was old, stone floors, tall windows, no elevator. My room was on the 4th floor. He dragged my suitcase up each step like it was a life I was carrying on my back. In a way, it was. Room 4B had white walls, a tiny desk, a heater that hummed in complaint, and a view of nothing but grey rooftops and the occasional pigeon strutting across the gutter. But it was mine. No Caleb, no Iris, no ghost of who I used to be. Just Sophie. The first week passed slowly. Orientation was a blur of maps, sign-ins, sillabi, unfamiliar faces, and too many names to remember. He chose to study architecture, not policy. No more shared speeches or team projects. He wanted something with lines, with rules, with form, something I could build with my hands and make beautiful without needing someone else to hold it up. He took long walks by the Seine after class, sometimes with a hot coffee, sometimes with nothing at all. He passed bridges, bookstores, and flower stalls. He watched lovers hold hands, artists sketch strangers, street musicians play accordion songs I didn't recognize but somehow felt nostalgic for. It was lonely, but it was real, and there was something honest about that. He kept my phone on silent. The first call from Caleb came on a Sunday night. I saw his name on the screen, blurry-eyed in the middle of the night. I didn't answer. He watched it ring until it stopped. Then I powered off the phone completely. My classmates were friendly. One girl from Berlin asked if I wanted to go dancing. A boy from Morocco offered to help carry my sketch models. I said, thank you, smiled, but didn't stay long in any room. Gracias. Sonreí, pero no me quedé mucho tiempo en ninguna sala. He wasn't ready to belong again. Not yet. Todavía no. A week into February, I received a DM on Instagram. Iris sang, did you have to leave like that? I know you think I ruined everything, but I didn't mean to. Not like that. Iris sang, ¿tenías que irte así? Sé que piensas que arruiné todo, pero no era mi intención. No así. No. Oh, hello. No apology, just a swipe of guilt disguised as a question. He stared at the message for a long time. My thumb hovered. Then I pressed delete. Not block, not reply, just gone. That night,
I cooked pasta for one. I played soft music in my room, the kind without lyrics. I sat by the open window even though it was freezing. And I whispered to the night, I don't owe anyone an answer anymore. Ya no le debo una respuesta a nadie. The next day, I stayed after studio hours and finished my first solo model, a spiral staircase built from cardstock and pins. My professor passed by post, and said, tres precis. Very precise. Muy preciso. It felt better than any compliment I'd ever gotten back home, not because it was grand, but because it was mine. I started to fill the walls of my little apartment with sketches, windows, balconies, bridges. I took photos of sunlight hitting stone at odd angles. I wore long coats and walked slower, like I had nowhere to be but exactly where I was. On the last night of the month, I opened a new journal, first page clean. At the top, I wrote, Sophie when not someone's girl, just mine. And below that, from his ghost to my own girl. Sophie cuando no es la chica de alguien, solo mía, y debajo, del fantasma de él a mi propia chica. The message arrived on a Tuesday afternoon, buried between junk mail and a meeting alert for a studio critique. Subject, project clarification urgent. From, Professor Liang. I almost deleted it. Then I saw the line, your name came up in an academic dispute regarding a student named Iris Sang. Tu nombre surgió en una disputa académica relacionada con un estudiante llamada Iris Sang. I read it twice before clicking open. Back in university during our final semester, I had designed and led a joint policy project on urban community renewal. I did the research. I drafted the framework. I wrote the damn slides. Caleb presented it. And Iris showed up, smiled, nodded, took notes. I didn't mind then. Me había acostumbrado a ser la silenciosa detrás del telón. Ahora, 3 meses después de mi vida en París, aquello estaba resurgiendo. Según el profesor León, Iris había presentado el mismo proyecto, empaquetado de nuevo como parte de su portafolio de posgrado. Ella se atribuyó el liderazgo. Se atribuyó la autoría. Y alguien se dio cuenta. Al parecer, un miembro de la facultad de la Universidad de Chengdu reconoció el trabajo y lo señaló para su revisión. ¿No fue Sophie quien presentó ese trabajo en la cumbre juvenil del año pasado? El profesor ni siquiera sabía que me había ido. Se puso en contacto con León. León se puso en contacto conmigo. Le envié una breve respuesta. Sí, lideré el proyecto. Tengo borradores originales, diapositivas y archivos de audio. Por favor, avíseme si necesita copias. No añadí nada más, ni emoción, ni acusaciones, solo hechos. Para el viernes, el comité de investigación había abierto un caso oficial contra Iris por deshonestidad académica. No pregunté cómo respondió ella, pero me enteré pronto. Mi antigua compañera de cuarto, Siena, me escribió tarde ese fin de semana. No lo vas a creer. Iris tuvo un colapso total durante un panel de ética. Orgullosa, dijo que no sabía de quién eran las ideas. Los profesores no quedaron impresionados. Caleb estaba allí. Parecía como si alguien lo hubiera bofeteado en la cara con un pescado congelado. Leí eso 2 veces. Para el lunes, se envió un memorando a todo el departamento. La beca de asistente de Iris Sang fue suspendida mientras se investigaba. El martes, Caleb perdió su puesto en el Instituto de Planificación Regional. La misma pasantía que una vez me dijo que era inquebrantable. Resultó que su nombre aparecía como coasesor en la presentación falsificada de Iris. Lo llamaron un conflicto de integridad. El lenguaje era frío, sencillo, devastador, igual que la traición. Esa noche, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Sophie, ahora por fin lo veo. Me equivoqué. Lo siento. Solo 4 líneas, sin justificaciones, sin explicaciones, solo el eco de una voz en la que solía confiar. No respondí. Me quedé mirando la pantalla un rato, luego dejé el teléfono, caminé hasta mi diminuta cocina en París y puse agua a hervir para hacer té. Es extraño como el arrepentimiento viaja más lento que la traición. Él había visto cómo ella me borraba pedazo a pedazo. Mi trabajo, mi espacio, mi voz. Y solo ahora, cuando su propio asiento se vino abajo, se giró para ver el vacío junto al suyo.
Me llevé el té a la ventana. Afuera, el cielo estaba surcado de oro, un resquicio entre el gris. Un violín sonaba suavemente en la esquina de la calle. Y por primera vez en meses, sonreí, no por triunfo, sino por paz. No porque él hubiera caído, sino porque yo no había mirado atrás. El día que me gradué oficialmente, el sol atravesó las nubes por primera vez en semanas. No fue dramático, no de ese tipo de luz solar que hace llorar a la gente o escribir poesía, pero era clara, constante y cálida contra mi mejilla mientras salía de la universidad hacia el patio de piedra de París con mi abrigo negro y mis zapatillas blancas. Sin toga, sin birrete, sin nadie esperándome con flores o una cámara. Y aún así sonreí porque esta vez no estaba terminando algo para otra persona. No estaba entrando en un futuro que alguien hubiera planeado pensando en mí. Este era mío. La carta de intención de la firma de arquitectura llegó una semana antes. Era pequeña, boutique, local, de propiedad familiar, pero muy respetada en restauración y diseño sostenible. Había hecho prácticas allí en silencio, entre clases y plazos de proyectos, sin contarle a nadie en casa. Cuando me ofrecieron un contrato de asociada junior, el correo decía simplemente: hemos estado observando tu trabajo. Tu silencio dice mucho. Fue la primera vez que mi silencio se trató como una fortaleza. Firmé el contrato esa misma noche. Sin dudar, sin reenviar la oferta a Caleb para pedir consejo. Sin preguntarme si debía consultar a alguien, solo mi nombre en tinta digital, limpio y definitivo. Mi vida se asentó en algo más tranquilo pero más pleno. Me despertaba a las 6:30 cada mañana, caminaba hasta el café junto al Pont des Arts, pedía un espresso, un croissant, me sentaba junto a la ventana y hojeaba bocetos de sitios y referencias arquitectónicas. Algunos días dibujaba, otros simplemente respiraba. Era suficiente. Una tarde, la firma me envió a un evento universitario de networking, una feria de empleo en la orilla izquierda organizada con varios departamentos de posgrado. No se suponía que yo fuera, pero mi supervisor, Lucien, se enfermó a última hora. ¿Puedes sustituirme?, me preguntó por teléfono. Solo habla. Sé amable. No había sido amable en mucho tiempo, pero dije que sí. El lugar me era familiar, una galería de arte reconvertida con techos abovedados y demasiadas arañas de cristal. Los puestos estaban alineados contra las paredes, cada uno cubierto con manteles blancos y gruesos folletos. Me senté en la mesa de la firma con un simple cartel con mi nombre, Sophie, asociada junior de arquitectura. No becaria, no asistente, no la novia de Caleb, solo yo. Hablé con un puñado de estudiantes, en su mayoría franceses, algunos internacionales. Preguntaban sobre diseño, ética, sostenibilidad, equilibrio entre vida y trabajo. Nadie preguntó por mi pasado. Nadie me miró como si aún estuviera en proceso de convertirme en algo. Me veían como alguien que ya había llegado. Eran pasadas las 4 de la tarde cuando lo vi cruzar la sala, alto, mandíbula marcada, aún con ese mismo abrigo gris carbón que una vez elegí para él en un día lluvioso de invierno. No había cambiado mucho, pero la manera en que me sentía al verlo sí. No hubo tirón, ni dolor, solo quietud. Como reconocer un lugar en el que solías vivir y darte cuenta de que era más pequeño de lo que recordabas. Él todavía no me había visto. Estaba en medio de una conversación con un estudiante y un profesor mayor, asintiendo educadamente. Estaba más delgado que antes, menos seguro de sí mismo. Había pequeñas arrugas alrededor de su boca que antes no había notado. El arrepentimiento envejece a las personas. Me levanté de la mesa para salir un momento. Solo aire, solo silencio. Pero mientras caminaba junto a los puestos, lo oí. Mi nombre. Sophie. Me detuve, giré ligeramente. Estaba de pie a pocos pasos ahora, más cerca de lo que había planeado, ojos abiertos, voz baja. Sophie, repitió. Espera, yo no lo hice, pero tampoco huí. Me giré completamente para enfrentarlo, quieta bajo las luces de cristal colgantes, entre folletos y sillas aterciopeladas y el suave murmullo de voces desconocidas. Dio un paso lento hacia adelante. Yo empezó, pero levanté la mano suavemente. No. Sus labios se entreabrieron ligeramente. Solo pensé que quizá podríamos, no podemos, dije con calma. Sus hombros se hundieron.
Una chispa de dolor cruzó su rostro, no aguda, sino ardiente, como si algo dentro de él hubiera estado erosionándose durante mucho tiempo y acabara de darse cuenta de que ya no estaba. Lo miré, de verdad lo miré, ya no era el chico que amé, y yo ya no era la chica que esperaba. Me acerqué lo suficiente como para que solo él pudiera oírme. Me alegra que estés aquí, dije. Significa que viste en que me convertí. Parpadeó. Pero Caleb, añadí, con voz suave pero firme, algunos fantasmas se ven mejor detrás del cristal. Sus labios se entreabrieron. No le permití responder. Sonreí, sin amargura, sin triunfo, solo con amabilidad. Luego me alejé. Afuera, el cielo había vuelto a tornarse dorado. El mismo tono del día de mi graduación. El mismo ángulo sobre el Sena. Caminé despacio, las manos en los bolsillos del abrigo, los tacones resonando suavemente sobre los adoquines. Ni una sola vez miré atrás. Llegué al puente y me detuve a la mitad. El agua brillaba bajo mí. Los barcos turísticos se deslizaban perezosos abajo. Me incliné sobre la barandilla y susurré algo al viento. No era una oración, ni un deseo, solo una verdad. Ya no lo amo. Y no se sintió como un final. Se sintió como un comienzo. De vuelta en mi apartamento, me quité los zapatos, lancé la bufanda sobre el sofá y saqué mi cuaderno de bocetos del estante. La próxima semana empezaba un nuevo proyecto en la firma, el rediseño de un museo cerca de la Bastilla. Lucien me había preguntado si quería unirme al equipo de obra. Dije que sí. Sería mi primer encargo como líder, mi primer plano con mi nombre impreso. Miré la página en blanco y empecé a dibujar. No un corazón, no una casa, solo una ventana amplia, sin cortinas, sin cristal. Porque así se sentía ahora. Libre. Claro. Fin.